Boys, bienvenido Juan. Es el líder del movimiento de trabajadores excluidos y es el referente de Patria Grande. Y está de visita en el Chaco para encabezar una asamblea que ahora nos va a contar. Estamos acá junto al jefe de redacción de Norte, Orlando Núñez. Juan, contanos de qué se trata esta asamblea por un desarrollo integral para una Argentina humana y federal. Creo que es la sexta que hacemos con Guado. Hace ya unos 6, 7 meses, hablando con él, lo conozco de hace muchos años, estudiamos en la misma facultad, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, un poco más grande él que yo. Él militaba en la agrupación estudiantil y yo en los movimientos sociales. Y entre la agrupación de la que él participaba y nuestro movimiento, organizamos un comedor para, imagínate, 2002, 2003, ¿no? Hambre total, para los pibes cartoneros que no tenían un lugar lindo para ir los fines de semana. Entonces, ¿dónde se organizó ese comedor? En una biblioteca que estaba destruida, la biblioteca parlante de la Facultad de Derecho, estaba abandonada. Bueno, se recuperó el lugar, se armó un bar estudiantil donde la ganancia se aplicaba para hacer esa jornada recreativa. Los sábados iban los hijos de los trabajadores cartoneros. Ahí lo conocí a Guado. Y después la vida nos fue llevando por distintos caminos. Nosotros no participamos del gobierno, yo nunca fui funcionario, no es algo en lo que me hallo, digamos. Y él desarrolló su vida política fundamentalmente en lo institucional, con distintos lugares de la función pública. Y nos fuimos reencontrando muchas veces y ahora cuando él ocupa el lugar del ministerio, me cuenta que venía con el plan de desarrollo federal, trabajando con los gobernadores, y me muestra el plan y yo veo una cosa muy interesante de obras logísticas, obras de polos industriales, de economías regionales, y yo le planteé que faltaba un componente, que era el humano, ¿no? Tierra, techo y trabajo, y que teníamos que trabajar las cosas en una integralidad, porque lo productivo, lo logístico y lo humano van de la mano, porque el país no se puede desarrollar solamente de manera, en términos de lo que conocemos como economía, si no se puede desarrollar en términos humanos, ¿no? Si vos tenés un gran crecimiento económico y no tenés planificación urbana, lo que vas a tener son tomas de tierra. Y si tenés tomas de tierra, lo que vas a tener es hacinamiento, vas a tener problemas de salubridad, vas a tener problemas de exclusión, vas a tener problemas de delincuencia, vas a tener problemas de falta de acceso a la educación, y en última instancia ese crecimiento no se va a traducir en un pueblo más feliz y en un país más grande, más lindo, más vivible. Entonces, como los dos creemos en la planificación como una estrategia para la Argentina, y creemos que la Argentina tiene una costumbre de improvisar demasiado, a veces improvisa muy bien y a veces improvisa muy mal, pero tener una planificación sostenida a lo largo del tiempo, buscando los mayores niveles de consenso político, más allá de una fuerza en particular, no es algo que nos ha salido bien últimamente, y estamos tratando de trabajar en eso, pero con una metodología que es de abajo para arriba, ¿no? Y de la periferia al centro, es decir, de las provincias del mal llamado interior hacia la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, que eso vamos a hacerlo al final, y desde los sectores más humildes, luego pasando por los trabajadores asalariados, por los estudiantes y la juventud, es decir, de abajo para arriba, ¿no? Es un poco el método. Bien, planteaste, una de las cuestiones que planteas siempre es que los mecanismos de movilidad social quedaron como muy rezagados a aquella movilidad social histórica de la que habla, Sí. o se ve en la que se basa Cristina por ahí. ¿Por qué decís eso y por qué ves un nuevo escenario en ese sentido de la movilidad social ascendente? Porque, salvo durante algunos años, la tendencia general es la movilidad social descendente. Y eso tiene que ver
con la falta de acceso a los bienes básicos de la vida. ¿Por qué? Porque hoy, desde luego, alguien que tiene 15 o 20 años puede acceder a cosas que nuestros padres y abuelos ni siquiera podían imaginar. Un teléfono celular, una moto eléctrica, incluso viajar, ¿no? Cosas que mis abuelos por ahí no se imaginaban poder hacerlo. Pero cosas que para mis abuelos eran una obviedad, como tener una casita, como tener una chacrita, como tener un trabajo y que si te quedabas sin ese trabajo ibas a la fábrica al lado y tenías un trabajo y que en ese trabajo tenías aguinaldo, vacaciones, obra social y un salario que te permitía pagar la cuota de la casa o si trabajabas en la chacra tu producción te permitía pagar la cuota del crédito hipotecario. Bueno, eso no existe más. Entonces, las cosas básicas de la vida, que son la tierra, el techo y el trabajo, para una mayoría creciente de argentinos, dejaron de ser un derecho de acceso razonablemente fácil a ser un privilegio que se ve desde lejos. E incluso alquilar es dejar la mitad del sueldo. Es decir, vos decís, bueno, ganás 140.000 pesos, estás más o menos bien, pero pagas 70 en alquiler, entonces no estás tan bien. Sos recontra pobre. Es decir, lo que hoy le decimos clase media, la mayor parte es una clase media cultural, pero económicamente pobre. Esa es la situación en la que vivimos, una situación de precariedad de la vida. Entonces, ahí hay algo que yo creo que se le escapa a un sector de la clase política, que en general tiene en su círculo más íntimo y en la gente que conoce, con la que habla diariamente, tiene resuelto esos problemas. El de la vivienda, el del trabajo, ¿no? Del trabajo estable, y ese otro tercio que ya se va convirtiendo en un medio de la sociedad donde eso es no difícil, imposible, no se lo ve, no se lo escucha del todo. Y se espera que el crecimiento económico o una buena gestión de gobierno vaya a resolver eso. Nosotros creemos que eso se resuelve con una planificación muy puntillosa, muy rigurosa, donde yo puedo explicarle a cualquier conciudadano, si voy a ejercer una responsabilidad de gobierno, cuántas viviendas voy a construir este año, dónde las voy a construir y cómo las voy a adjudicar, para poder reducir en un periodo de 4 años, vamos a decir, el 30 o el 40% del déficit habitacional. Y lo mismo se puede aplicar a otros rubros, ¿no? Mis padres estudiaron en la escuela pública. Estudiar en la escuela pública, hoy, no es cierto que te permita ir a la universidad en buenas condiciones. Yo soy docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de una materia de primer año. Y los alumnos vienen con muchas dificultades de lectoescritura, de comprensión de textos. Es decir, no dificultades de física cuántica, dificultades de cosas bastante elementales, porque la educación pública se ha deteriorado. Y plantear eso no es ni ser antidocente, ni ser neoliberal, es observar lo más objetivamente posible la realidad, que desde luego no es responsabilidad ni de los padres, ni de los chicos, ni de los docentes, es una responsabilidad de toda la comunidad educativa y de toda la sociedad en su conjunto. Ahora, eso lo tenemos que resolver. Entonces, un plan de desarrollo que apunte a una Argentina humana y federal nos tiene que explicar a vos, a mí y a cualquier argentino y a los pibes, a las pibas, cómo va a abordar el problema de la educación, empezando por el de la alfabetización, que es la alfabetización funcional, es decir, no solamente saber leer y escribir, sino saber leer, escribir bien y también en los registros digitales. Cómo va a cubrir las vacantes que faltan, sobre todo en primera infancia.
¿Se acuerdan cuando Macri habló de los 1000 jardines, que al final no terminó ninguno? Bueno, a ver, la mentira tiene un valor, que es que cuando no se cumple, hay un incumplimiento claro. Él dijo 1000 jardines. ¿Cuántos hizo? 20, 30. Bueno, no cumplió el 95% de lo que dijo. Seguramente la próxima vez no va a hablar de 1000 jardines, va a hablar de muchos jardines, porque quedó demasiado en evidencia. Bueno, lo que hay que hacer es efectivamente decir cuántos vas a hacer, dónde los vas a hacer, cómo los vas a hacer, y después cumplir. Y el pueblo tiene que auditar ese cumplimiento. Y también tiene que haber una pedagogía política en el pueblo que castigue o premie a los dirigentes en relación a si cumplieron o no cumplieron con el programa que le propusieron, digamos, ¿no? Porque tenemos una especie de, también hace mucho tiempo, de política Instagram, ¿no? El que se saca mejor la fotito, el que me cae más simpático, el que da mejor en un focus group, el que se entrena mejor para hablar y no ofender demasiado a nadie, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que puede hacer un dirigente político o un funcionario en su acción cotidiana de gobierno. Vos podés tener una persona muy agresiva que trabaje muy bien, una persona muy agresiva que trabaje muy mal, o una persona muy tranquila, muy así del diálogo, que no haga absolutamente nada, o que funcione muy... Entonces no, esto andar evaluando personalidades, formas de hablar y no realidades efectivas. Y la verdad que es un problema que tenemos también en la Argentina, porque le da mucho margen al teatro, al marketing, al político fake y a la falta de proyecto, ¿no? Juan, estuviste definiendo un poco determinados candidatos con lo que estuviste señalando. Cuando estuviste indicando perfiles, faltaba que pongas nombres nada más y están definidos en el escenario de la política argentina. Ahora, te pregunto, ¿quién crees que de cara al 2023 sea el frente, el partido político o el candidato, si querés, dirigente, una líder? ¿Quién va a encarar esto que planteabas vos de la necesidad de ese tipo de planificación que señalabas? En términos de cumplimiento de objetivos y de metas económicas y sociales, sin lugar a duda, Cristina gana por goleada. Cristina pudo revertir una serie de situaciones socioeconómicas, sobre todo en todo el periodo kirchnerista, vinculadas al endeudamiento externo, vinculadas a la distribución del ingreso del índice Gini, vinculadas a la creación de puestos de trabajo en el sector privado, vinculadas a el poder adquisitivo del salario. Es decir, uno ve los números y dice, bueno, acá hay una acción de gobierno congruente, ¿no? En términos educativos, el Conectar Igualdad fue un avance que quedó a medio camino porque fue suspendido por el gobierno posterior. El desarrollo científico-técnico fue un avance. Bien, eso es, de alguna manera, sin ser el ideal que nosotros planteamos, lo mejor que hubo, ¿no? Lo mejor que hubo. Por lo tanto, si Cristina decide presentarse, nosotros la vamos a acompañar críticamente. Es decir, no la vamos a acompañar estilo aplaudidores. Vamos a acompañarla críticamente, con nuestras propuestas, tratando de convencerla de algunas cosas que nosotros creemos que son fundamentales. Por ejemplo, la planificación del hábitat, de la vivienda, del acceso a la tierra, ¿no? Y de algo que nos cuesta mucho, en el que nos cuesta mucho dialogar, que tiene que ver con la economía popular. Es decir, con ese tercer sector donde van a acabar los excluidos del mercado y del empleo público, que está en pañales y que se tiene que desarrollar. Ahora bien, eso si ella decide presentarse, lo cual no hay ninguna certeza de que sea así. No, yo creo que
A veces me pregunto en los dirigentes, no en el pueblo, porque el pueblo la quiere mucho, pero en los dirigentes, ¿cuántos de los que claman porque se presenten lo hacen porque piensan que es lo mejor para ella y para el país, y cuántos lo hacen porque piensan que es lo mejor para ellos y para sostener su propio pequeña quinta de poder? Me lo pregunto. Sí, es una pregunta ¿No? válida. Es una pregunta, no digo que ni que sea de una manera ni que sea de otra, pero yo, por ejemplo, que nunca había militado con ella, nosotros en el año 2019 hicimos una campaña 2018, muy fuerte. Nosotros queríamos que sea ella, no Alberto, ella. Para nosotros ese era el momento. ¿Y si fuera otro el candidato del frente, lo apoyarían? Mira, depende. No vamos a apoyar otro Alberto Fernández. No vamos a apoyar otro candidato moderado de centro sin que pueda... A ver, un candidato que no pueda mostrar ningún pergamino de realidades efectivas realizadas, ni en el gobierno, ni en lo social, ni en absolutamente nada, y que además no exprese ninguna perspectiva transformadora para la Argentina. Es decir, Cristina es muy buena para cumplir determinados objetivos, no es tan buena para elegir a la gente. Esa es mi visión. Se equivoca bastante eligiendo a la gente. Cosa que es muy difícil también elegir a la gente, ¿no? Porque uno solamente cuando conoce a la gente, conoce una cara de la gente, que es la cara que la gente le muestra. Y bueno, a todos nos pueden mostrar una máscara en vez de una cara. Entonces nosotros no queríamos que sea Alberto, queríamos que sea ella. Se lo planteamos muy firmemente y bueno, los votos eran de ella, por lo tanto la decisión era de ella. Ahora este año que viene no vamos a actuar de la misma manera, digamos. Si se plantea una candidatura de estas características, sin una perspectiva transformadora, sin un programa transformador y con una persona que venga de un espectro más conservador, como puede ser Massa, por ejemplo, nosotros vamos a pedir paso. Vamos a enfrentarlo con una candidatura que exprese otra cosa, que exprese un proyecto de transformación más profunda y de confrontación con ciertos factores de poder con los que creemos que hay que dialogar, pero desde una posición de fuerza, no desde una posición de subordinación. Los organismos multilaterales de crédito, los sectores agroindustriales, los sectores extractivos como la megaminería, el litio, el sector de los hidrocarburos, las telecomunicaciones, es decir, los sectores que empiezan a controlar los puertos, el agua, que hay una serie de resortes de la sociedad, del Estado, de la patria nuestra, que los estamos perdiendo a mano de poderes fácticos nacionales y transnacionales, que hay que ponerlos en caja y para eso se requiere una autoridad política que esté dispuesto a confrontar con esos intereses, dialogando, pero sabiendo que el diálogo también es parte de una disputa de fuerzas y no simplemente un tente entre amigos, ¿no? Bueno, entonces ahí pediríamos paso y si no nos dan las pasos vamos a evaluar firmemente ir por afuera. Juan, un temita que también es de todos los días, que preocupa mucho fundamentalmente trabajadores y trabajadoras, que tiene que ver esta ecuación difícil de solucionar hoy en el país, producto de la inflación, es precios y salarios. ¿Cómo crees que el tema de precios se puede llegar a hacer un control efectivo para que los salarios puedan llegar a tener un poco de paz en los bolsillos de los trabajadores? Ojalá fuera un problema de precios y salarios. Porque si fuera un problema de precios y salarios sería más fácil de resolver. Existe el mecanismo de las paritarias, existe el mecanismo del aumento por decreto, de estos 30.000 pesos que en un momento pedía Cristina. A mí hay una cosa que me sorprende, que es cuando veo dirigentes sindicales en contra de que le aumenten los salarios a los trabajadores, o dirigentes sociales en contra de que le aumenten las políticas sociales a los pobres. No entiendo eso, pero evidentemente hay dirigentes sindicales que no quieren.
Pero más allá de eso, existe el mecanismo de las paritarias. Y si uno ve más o menos la carrera de precios y salarios, efectivamente ganaron los precios, los salarios perdieron, pero no perdieron tanto. ¿Qué quiero decir con esto? Perdieron. Perder un 10% es un montón. Pero cuando digo no tanto, y es triste lo que voy a decir, no tanto comparado con otros. ¿Y con quién? Con la gran masa de los trabajadores que son los informales y monotributistas. Y que en esta provincia son muchos más que los asalariados registrados. Muchos más. Y que no tienen paritarias ni absolutamente ningún mecanismo de recomposición. Y que esos perdieron más del 23%. O sea, más del doble de lo que perdieron los asalariados registrados. Es decir, si sos un laburante asalariado, estás mal. Si perteneces a la clase B, que es ser un laburante no registrado, cuenta propista o monotributista, estás peor. Entonces, ahí hay un primer elemento que es que no tenemos mecanismos de compensación para el sector informal en una situación inflacionaria. Acá hay un primer elemento. Y otro elemento es el bolonqui, que es la macroeconomía, que tiene muchos aspectos. Un aspecto crucial, y que esto pasó siempre, con Alfonsín, con el fin del menemismo y el periodo de transición de la Rúa, con el fin del macrismo y ahora, que son crisis asociadas a la deuda. Estas son crisis asociadas a los ciclos de endeudamiento, que son bastante cíclicas en la Argentina, de hecho, cada 15, 20 años. Para decirlo así, en términos bastante sencillos, nosotros no tenemos dólares. Y los pocos que tenemos los tenemos que destinar, según el pésimo acuerdo que hizo Guzmán con el Fondo Monetario Internacional, a ese pago de esa deuda, según las pautas que nos impuso el Fondo Monetario Internacional. Entonces, además de la inflación, tenemos un problema de estancamiento de la economía, porque efectivamente hubo festival de importaciones hace 6, 7, 8 meses, y ahora hay un torniquete a las importaciones de insumos industriales necesarios para la producción. Entonces ahí está frenando el consumo también. claro, entonces tenés un problema de que no puedes producir. Tenés un problema de que el consumo en algunos rubros se frena y en otros no, porque se da la paradoja de que como la gente sabe que el peso no vale, no ahorra y gasta, entonces eso hace que haya algún nivel de consumo más interesante de lo que cabría esperar en una situación como esta. Se olvidó de la capacidad de ahorro. En el ahorro ya está. Sí, chao, es otra cosa que no existe más, digamos. Salvo para esa pequeña fracción de la Argentina, que era el 2%, etcétera, que vive en dólares, ¿no? Que es una fracción mínima. O porque labura para afuera, que son algunos laburantes, o porque exporta, entonces deja los dólares afuera con los miles de mecanismos de elusión y evasión de las normas fiscales y tributarias que hay en la Argentina. Y después también un problema de normas fiscales y tributarias que cuando uno lo compara internacionalmente no es tanto el volumen impositivo, sino la cantidad de impuestos, que son tan solapados, los provinciales, los nacionales, los municipales, son muy difíciles de entender, digamos, son un desafío hasta administrativo para una empresa, para una persona. Es decir, todo eso se nota que es producto de la improvisación, que se fue poniendo uno tras otro, tras otro, tras otro, y mientras se iban poniendo, se iban haciendo exenciones. Entonces, la corporación que tenía poder para lograr una exención, ¿no? No quiero dar ningún ejemplo, porque algunas exenciones están bien, pero vamos a poner los termos, ¿no? Para dar un ejemplo. Los termos logran que los eximan de la alícuota de tal cosa. Y eso fue en el año 98. Y en el 99 fue el papel higiénico. Y así tenés 2,5 puntos del PBI de exenciones impositivas, que nadie sabe muy bien qué son. Y tenés un montón de impuestos para un montón de cosas que nadie sabe muy bien por qué están. Entonces,
Bueno, evidentemente alguien le tiene que poner el cascabel al gato y ordenar esas variables, ¿no? Entonces, esos son aspectos macro que yo creo que se van a ordenar. Yo creo que se van a ordenar. A la larga o a la corta se van a ordenar. Y eso es condición necesaria, la estabilidad macroeconómica, monetaria que la tuvimos. La tuvimos en gran parte de los años de Menem, para bien o para mal, te guste o no te guste. O sea, no teníamos un problema de inestabilidad monetaria con la convertibilidad. Tuvimos otros problemas. Y durante los años del kirchnerismo tampoco tuvimos un problema de esas características. El escándalo de la inflación, una inflación de que el 10% anual, digamos, que es la inflación que tienen hoy en Europa o en Estados Unidos. Es decir, no había un problema de esas características. Hoy sí lo tenemos, lo vamos a resolver, pero con ordenar la macroeconomía no alcanza. No resolvés la vivienda, no resolvés la tierra, no resolvés la ecuación de no solamente la distribución de la masa salarial como total del PBI, sino de qué parte, de cómo se distribuye esa masa salarial al interior de la clase trabajadora. Porque hoy, insisto, tenés trabajadores clase A, clase B y clase C, y eso nos va rompiendo como pueblo. Entonces vos tenés un laburante acá, que por ahí es un periodista o alguien que labura en este diario, y cuando sale hay un muchacho juntando lo que quedó del diario, cartoneándolo, que también es un laburante, y parece que son de dos planetas distintos, hablan dos idiomas distintos, pero son dos personas que viven de su trabajo. Eso nos destruye como sociedad. Y eso es lo que tenemos que buscar reunificar, comprendiendo que no se va a reunificar al estilo de lo que piensa, desde mi punto de vista, y de lo que quiere, con todas las buenas intenciones del mundo, Cristina, que es que todo el mundo entre a trabajar acá en el diario o en una empresa privada, porque yo creo que el mundo va para otro lado. Entonces, que hay que ordenarlo en tres sectores: un sector público eficiente, un sector privado competitivo y un sector popular comunitario digno, reconocido, y que ese pibe venga con su uniforme de trabajo, con sus guantes, con sus implementos laborales, que haga su tarea, que es igual de digna que la de cualquier otro, y que tenga un salario mínimo garantizado, que tenga su obra social y que deje de vivir en un planeta distinto al que vive alguien de acá. Bueno, ese es un modelo de tres partes en el que todavía no hay una síntesis dentro de lo que podríamos llamar el frente de todos, de que hay que ir para ese lado, ¿no? Entonces, bueno, son debates que están abiertos. Yo te quiero plantear lo siguiente. Tenemos una coyuntura económica difícil y un año electoral que ya llega. No es que se va a poder bajar la inflación de un mes a otro y dejarla, no sé, bueno, por abajo del 50. Vas a llegar a las elecciones con un contexto inflacionario que revienta. ¿Ves que la derecha argentina esté posicionada en ese escenario electoral con chances de llegar al poder? Yo creo que es un escenario abierto, desde luego. Es decir, este gobierno está haciendo muy buenos deberes para que llegue la derecha. Y te diría que en algunos casos, deliberadamente. Hay pactos de poder. Hay grupos políticos empresarios que están más cerca de lo que uno piensa. Que ya están pactando transiciones. Hay puertas giratorias, ¿no? Unos salen del sector público, van al sector privado, van al sector privado, van al sector público. Pero efectivamente es una situación compleja donde además sale a la cancha Cristina, más allá de si hay o no una candidatura de ella, porque este es un proyecto político que no entusiasma a nadie. Es decir, que los que lo militamos, algunos más convencidos, otros que estábamos menos convencidos del candidato, etcétera, ninguno, ni los más convencidos, ni los que menos convencidos estamos, esperábamos esto. Es decepcionante. Entonces ella genera, por lo menos en un sector de la población, 25, 30, 35%, según quien lo mida, genera esperanza. Y tener esperanza da fuerza, y la fuerza genera creatividad,
Y todo eso es muy bueno y levanta un poco el piso, ¿no?, de la discusión que hoy es muy berreta, muy de broncas internas, etcétera. Incluso dejar de hablar también que a mí me cuesta mucho, o sea, dejar de hablar de la frustración de Alberto como presidente. Yo lo digo abiertamente porque como la ventaja de no tener cargos públicos es que puedes decir lo que se te canta. Es decir, es una ventaja. Yo creo que los funcionarios tienen que ser muy cuidadosos de lo que dicen, y se lo aconsejo a amigos y compañeros que están en la función pública, porque su deber no es hacer política en público, sino hacer política pública. Es decir, cumplir con sus misiones y funciones para el pueblo, no andar hablando. Pero los que no estamos en la función pública, o los que son legisladores, diputados, etcétera, desde luego que tenemos que plantear lo que tenemos que plantear y que haya miedo, si esto pasa en los distintos partidos, de plantear lo que uno piensa, porque puede perjudicar a una u otra fracción política, es algo que le hace mal a la democracia. Entonces, pero bueno, te decía, dejar de hablar de la frustración que puede haber con el presidente o con un grupo de funcionarios y empezar a plantear las cosas a partir de ideas y propuestas alternativas, y hablar con la sociedad, asumiendo la realidad, que nos equivocamos, que esto no anduvo y que hay otro camino, y ese camino no es Juntos por el Cambio y no son los libertarios o llamados libertarios. Es un camino que nos va a profundizar la situación en la que estamos hoy, ¿no?, que es la situación de alguna manera que sigue casi la inercia del último año de Macri. Teniendo en cuenta este camino de construcción que planteas de cara a 2023, ¿quiénes tendrían que estar en la construcción de esta nueva alianza, frente o como quieras llamarlo y denominarlo? ¿Qué sectores de la sociedad argentina, del país, quiénes son imprescindibles que estén para esta construcción? Esa pregunta tiene dos respuestas, ¿no? Por un lado, desde lo estrictamente político partidario, todos los que estamos en el frente de todos, incluyendo el Alberto, incluyendo la Massa, todos. El frente de todos tiene que mantener su unidad, pero sin dedazos y con internas. Es decir, que elija la militancia y la gente quiénes son las referencias y los candidatos y las propuestas. El frente de todos se tiene que mantener, pero con internas. Y a mi juicio promoviendo a la gente que mejor trabajó y ojalá un trasvasamiento generacional. Por otro lado, si uno lo piensa más en términos de un movimiento de más largo plazo de transformación social, hay sectores que son sectores sociales, no políticos, que inevitablemente tienen que estar, que son las organizaciones populares que agrupan a los más humildes, que tenemos muchos defectos por la bajo nivel de institucionalización que hay, es decir, al no haber reglas institucionales porque se nos reconoce pero a medias, entonces no hay reglas, el Estado no pone reglas porque no quiere reconocer, no tiene esta relación ambigua, sí existen pero algún día van a dejar de existir, entonces los tenemos medio ahí. Pero las organizaciones que representan esta porción de los trabajadores que no tiene derechos, las organizaciones sindicales, me gusten o no me gusten sus dirigentes, las organizaciones juveniles y estudiantiles, las organizaciones feministas, las organizaciones ambientalistas, constituyen un sujeto de cambio, ¿no? En conjunto constituyen un sujeto de cambio, con un programa que implica transformaciones culturales,
económicas, sociales y ecológicas. Si lo que fue el peronismo, que fue un movimiento de transformación, no se nutre o de alguna manera no hace una simbiosis, por lo menos con estas tres nuevas realidades que son el movimiento de mujeres, el movimiento ambiental y el movimiento de economía popular, va a tender a quedar en manos de oportunistas, ¿no? Va a perder su naturaleza más dinámica y más creativa. Entonces yo creo que ahí hay algo que necesita un catalizador para activarse y que es muy poderoso y muy fuerte a la hora de transformar la realidad. Bien, la última de mi parte. Hay un sector de la dirigencia de la sociedad que aboga por el cierre de la grieta y que dice que los factores que agrietan a la sociedad son Macri y Cristina. ¿Vos qué pensás sobre eso? ¿Cuándo y por dónde se cierra la grieta? Yo veo más o menos lo que pasa en el mundo, digamos, porque trato de no creer en el excepcionalismo argentino, que la Argentina es una excepción a lo que pasa en el resto del mundo. Si te vas cerquita tenés a Brasil, Lula y Bolsonaro. Y Lula no es particularmente un tipo así tan confrontativo, ¿no? Pero existe una polarización mucho más fuerte de la que existe acá. Y más violenta. Bueno, acá se puso violenta en los últimos meses, pero más violenta, digamos, con tiros, Ahora, si vos te vas, no a Brasil, te vas a Suecia, que fue la cuna de la socialdemocracia, de los países con mayor índice de desarrollo humano. Por primera vez gana un gobierno de derecha, pero con un componente de extrema derecha, que son los demócratas suecos, filonazis, ¿no? Está totalmente partida la sociedad. Te vas a Italia, que son parecidos a nosotros, la Meloni, partida la sociedad. Te vas a Estados Unidos, Trump y Biden, partida la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El problema es Cristina y Macri. No. El problema es que cuando no hay un proyecto civilizatorio, empiezan las disputas y no hay un proyecto que resuelva los problemas más elementales de la gente. No resuelve ni la salud, porque el coronavirus, no resuelve la paz, porque hay guerra, no resuelve la educación, ni el trabajo, ni nada. Cuando el sistema hegemónico no resuelve y empieza a haber disputas y polarizaciones y en algún momento se va a ver en alguna de ellas una perspectiva de transformación, que puede ser por derecha, por izquierda, va a haber una disputa por ahí. Pero no es un problema de la Argentina. O sea, si no existiera Macri y Cristina, existiría, no sé, Milei y Grabois, y si no aparecería otro, digamos. Porque es un problema objetivo de la situación material, social, histórica, cultural que está atravesando la humanidad en este momento. No hay ningún lugar del mundo donde esto no esté sucediendo. El diálogo político yo lo veo más fácil, aunque parezca increíble, en nuestras generaciones sub-40, incluso con la llamada extrema derecha, los libertarios, digamos, porque no son tan de extrema derecha, ¿no? Es un fenómeno distinto, es como una forma de expresar frustraciones, ¿no? Sobre todo los que tienen menos de 30, 25, los pibitos. Yo hablo mucho con ellos y la verdad es que no es que tienen esa pedagogía de la crueldad que tienen otros que quieren matar a los pobres y a los zurdos y que son todos. No, es una forma de expresar sus frustraciones y la frustración de una clase media descendente que no ve perspectiva de movilidad social, etcétera, y que alguien le dice, mira, la culpa tuya es de los que están abajo y de los peronchos, ¿no? Entonces, con esa síntesis facilista, bueno, enganchan a algunos.
pero que generacionalmente se va a poder hablar un poco mejor. Pero insisto, hasta que no haya un proyecto que resuelva los problemas reales de la gente, va a seguir habiendo polarización, va a seguir habiendo grieta y va a seguir existiendo la peor de las grietas, que es la que existe entre los integrados y los excluidos. Gracias, Juan, por venir a Norte. Bueno, gracias a ustedes por recibirme.